una u otra manera la universidad verdaderamente pierde su rumbo. Y por supuesto, pierde las diferentes instancias en las cuales se puede aprovechar. Por lo menos, una de esas instancias es la investigación, que era lo que yo te comentaba, espero que lo hayas observado. Lo observaste, el link de la sesión asincrónica, ese es nuestro compromiso, por supuesto. Sí, profesora, observé la clase. Eh, ¿Alguna pregunta, Gonzalo? De todas maneras, vamos a hacer una pequeñita retroalimentación sobre el No, tema. profesora, no, no, ninguna. Ya, Yo como que en realidad perfecto. ni la tengo dudas. Ya, pero ya sabes que si las tienes, están abiertas las puertas de par en par para que podamos absolverlas. Y claramente ese es el rol. Cuando yo te digo a ti que una de las ausencias o falencias que tienen las universidades, en general, no vamos a decir ni nombre porque no es de buen recibo, es precisamente el fortalecimiento del proceso investigativo. Si te das cuenta, hay muchas universidades que lo vienen a ver ya en el último, en los 2 últimos años, y la investigación es algo que deben hacer. Yo no lo colocaría en un primer semestre por obvias razones, porque el primer semestre es un proceso de adaptación al entorno, más allá de tener estas nociones conceptuales de base, pero sí ya a partir del primer año de cualquier carrera, porque eso le va a permitir al estudiante familiarizarse con un aspecto que claramente le es tedioso hasta por la simple denominación de la asignatura como tal. Entonces, por eso es tan importante, Gonzalo, y ahora sí voy a compartir, vamos a ver si se puede compartir pantalla bien. Aquí estamos. Ahora sí, es importante el rol que tiene la investigación dentro de las universidades y por supuesto de la carrera de derecho como tal. ¿Por qué? Por algo muy simple, Gonzalo, porque no solamente estamos formando estudiantes con dirección litigiosa, sino también estamos formando estudiantes con una noción primero multidisciplinar y con una noción también de diferentes aristas o acciones como tal. Y en razón de ello, como yo también te lo comenté en el link, había una suerte de distintas teorías y distintos enfoques que manejan o analizan la relación existente entre docente y estudiante o entre el proceso de enseñanza y aprendizaje, que también es el escenario en el cual se presentan estos dos protagonistas, que es el docente y el estudiante. Y porque de una u otra manera el contexto de las universidades hoy por hoy, hace 50 años y hoy por hoy, cambió radicalmente, entendiendo que elementos como la interculturalidad, hoy por hoy tenemos elementos interculturales incluidos e incorporados en la educación. El elemento inclusión, por eso me cuesta tanto entender que todavía este tipo de situaciones además sean avaladas desde las instancias profesionales o laborales, cuando se entiende que tanto la academia como el rol o como los organismos laborales, llámense privados o públicos, no vamos a hacer esa distinción porque es irrelevante, se complementan para hacer una extensión de la formación profesional de ese estudiante que licencia o que egresa en un momento dado. Entonces, está claro que la universidad, básicamente, y así una vez me lo dijo un estudiante, me dijo, profesora, yo siento que la universidad nos tira como leones a una cacería cuando estamos buscando trabajo. Mira que en ese momento me pareció un poco fuerte cuando me lo dijo, porque también me sentí un poco aludida y sobre todo indirectamente, por supuesto, pero yo dije, pero sabes que tienes razón. ¿Por qué? Porque claramente nosotros tenemos la función de prepararlos en lo teórico. Ustedes van a tener la posibilidad de estar en sus clínicas jurídicas y toda esta etapa de la pasantía como tal, pero nunca va a ser igual al rol verdaderamente profesional. Por eso uno insta mucho a los estudiantes, sobre todo aquellos docentes
que litigan y que tienen la posibilidad de interactuar con el estudiante más cercano desde el propio contexto, acercarlos para que ellos vean cómo funciona en la práctica el tema. Entonces, ese de una u otra manera es como una transición para que la incorporación o la inserción en el mercado laboral sea, por supuesto, más adaptable, más íntegra, más decente. Uno se encuentra con que en las empresas que se dice muy coloquialmente que es la extensión de la academia, encuentra una suerte más bien de roles individualistas de carácter personalizado, a donde prima la competencia y el individuo solamente vale por lo que produce, ¿ya? Entonces, claramente, esa noción hace que de una u otra manera sea incompatible con este rol que pretendemos de las universidades frente a las diferentes aristas en las cuales el estudiante puede formarse. Y claramente una de esas aristas es la investigación académica, que ya también la veremos, por supuesto, un poco más adelante, cuando veamos esta distinción entre cómo se crea un proyecto de investigación y entre qué es un ensayo, qué es una monografía, qué es una tesis, qué es una tesina. Pero la investigación académica, Gonzalo, te va a permitir a ti, no solamente a ti, sino también al personal docente, entender realmente cuál es tu papel en esta sociedad desde la mirada de la academia como tal. ¿Por qué? Porque a través de la investigación tú vas a crear o a fortalecer proyectos. Por supuesto, estos elementos que revolucionan la educación hoy, es inevitable no decirlo, que es las TICs o las tecnologías, y que de una u otra manera te va a agilizar el proceso, te lo va a hacer mucho más expedito para poder llegar tú a buen puerto en estas investigaciones como tal. Y recuerda que estas investigaciones de una u otra manera tienen por objeto un proceso de carácter sistemático, pudiésemos decir, o sea, es permanente en el tiempo y que tiene como objetivo identificar los hechos y las opiniones que tú sabes que en derecho, estamos hablando solamente de derecho, pero en cualquier área deben ser, por supuesto, plenamente validadas. Es decir, yo no puedo llegar aquí con la opinión de Yerko Puchenko porque claramente carece de cierta seriedad, ¿ya? Para la exigencia que yo requiero, para la rigurosidad que yo requiero en la materia de derecho que estoy investigando. Pero si, por ejemplo, pudiera yo llegar con una tesis u opinión o artículo de Cristian Lepín sobre las reformas en materia procedimental civil o de profesor Diego Palomo, quien hasta hace poco fuera decano de la Universidad de Talca, o de Raúl Tavolari en temas de derecho penal. Quizás ahí encontraría yo un poco más de solidez y seriedad, por supuesto, y validez, porque lo que importa siempre en la investigación, dentro de este rol universitario o académico, es la validación de los temas, ¿no? Que puedan encontrar cierto amparo o cierto resguardo en opiniones de otros expertos que con toda seguridad llevan mayor y mayor trascendencia en su formación profesional. Entonces, por ende, la investigación académica no es ese proceso sistemático que te va a llevar a identificar los hechos y las opiniones que ayudarán a resolver un problema o tratar una determinada situación. Por supuesto, en esta investigación académica, tú vas a interactuar con tu docente, vas a tratar de romper este paradigma, como bien lo comentaba la diapo, de esta enseñanza verticalista en la cual la memorización de normas ya está mandada a recoger, ya está totalmente alejada y por el contrario, requerimos una profundización en la formación de los futuros abogados a través de una verdadera investigación jurídica, entendiendo el dogma, pero entendiendo también la norma tradicional y entendiendo que esta norma tiene una suerte de avances. Y en virtud de esos avances, claramente le pedimos a los estudiantes, un poco a veces yo en un momento dado recuerdo
no sé, hace como unos 2, 3 años, le dije a los estudiantes, les pido a gritos que piensen qué quieren, qué tema quieren investigar, qué les apasiona. Porque un estudiante que carece de pasión es muy difícil impulsarlo. Entonces, lo primero que yo le digo a mis estudiantes, sobre todo cuando vamos a estudiar temas investigativos y cualquier otra área, apasionense por lo que estudian. Quizás sabrán algunas tesis que sean más tediosas que otras, ¿ya? O unas más interesantes que otras. Pero siempre de una u otra manera, hasta la más compleja, nos va a ser de mucha utilidad, porque nos va a permitir plantearnos preguntas y nos va a permitir plantear las respectivas respuestas. De tal manera que al plantear la hipótesis, que no es más que una teoría o un supuesto que nosotros ideamos y que se va a desarrollar en el transcurrir de la investigación, la respuesta de esa teoría puede ser positiva o negativa. Es decir, después de tanto esfuerzo, podemos hallar que nuestra hipótesis verdaderamente no sirvió para nada y por el contrario nos toca devolvernos hasta el punto nuevamente en el que debemos replantear una nueva teoría. Que es lo mismo que le ha pasado con el ejemplo que yo te he dado de la pandemia COVID-19, que tocó nuevamente recapitular porque algo falló en el proceso. Entonces yo siempre digo, la investigación académica va a permitir de una u otra manera modernizar el proceso. Cuando yo te hablo que modernice el proceso es que estamos hablando de un camino que debe conducir a la verdad, que debe conducir a nuevos desafíos, a nuevos conocimientos, que por ende mejoren el desarrollo social. Y por eso yo te decía a ti, Gonzalo, la academia es preciosa. Y en este momento lo que yo te estoy diciendo es totalmente verdadero. Pero claramente si vemos un caso como el que recién estábamos conversando, te hace a ti cuestionar mucho como estudiante hasta qué punto verdaderamente, qué tipo de sociedad es la que tenemos y qué tipo de sociedades o qué tipo de entidades académicas son las que están formando esos compañeros que hicieron tal acto o que realizaron tal acto. ¿En qué cabeza cabe semejante actuar? Bueno, los compañeros de Marcelo, en este caso respetando el nombre de la persona y guardando su privacidad, de todas maneras, también tuvieron que estar en similares condiciones. Imagino que esto, disculpa, no vi bien la noticia, ¿era predicable de una entidad pública? No, 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 no profesora, recuerdo. es privada. Privada, bueno, O sea, según yo, ya. Porque si fuera una ¿no entidad se escucha? pública, ellos pasan, claro, porque si fuera una entidad pública, ellos pasan por un proceso de selección que no es menor, que siempre se ha cuestionado el proceso de selección en las entidades públicas, pero digamos que al final se da, ¿ya? Y que claramente predica mucho de qué tipo de personas estamos formando y qué tipo de personas en consecuencia tienen estas responsabilidades, ausencias de integralidad. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa. Por supuesto, cuando yo veo este tipo de situaciones como tal, ¿qué tipo de profesionales estamos sacando al mercado laboral? Que de una u otra manera tú bien lo has visto. Los casos de corrupción, como el caso muy mencionado de Odebrecht, estamos hablando de personas, mentes maestras, estudiantes o abogados o ingenieros o administradores de las mejores universidades que tenía cada país a donde estuvo permeado o inserto el cáncer de Odebrecht. Los presidentes, toda la corrupción existente, no llegan ahí porque salieron de vender frutilla al Palacio de la Moneda, no. Llegan porque tienen una experiencia y una experiencia política, entre comillas, porque la verdad que la política también está demasiado contaminada, pero llegan también porque tienen una formación profesional. Y en eso voy a replicar un poco, aunque por supuesto no quiere decir con ello que esté de acuerdo, pero me parece que el ejemplo puede ser bastante idóneo. Y es, le preguntaban a Ignacio Briones cómo era gobernar con un presidente que sabía de economía.
Y él decía difícil, porque verdaderamente, perdón, sabe de economía. Bueno, ¿cómo no va a saber de economía si hizo parte de la comisión que implementó este modelo neoliberal en el país? Entonces, claramente, eh, para, para tener ciertos roles hay que pasar por una universidad, que es lo que te quiero decir. Y esa universidad fácilmente puede o pasar por encima o pasar a través de. Cuando pasa a través de es porque claramente tuvo un impacto en ti. Pero cuando pasa por encima, estamos hablando de conceptualizaciones vacías, es decir, estás lleno de puro criterio o puro concepto, pero en la práctica no estás en la capacidad de aplicar porque hace falta una suerte de competencias. Y esas competencias es las que se deben formar durante el transcurrir de la academia cuando yo te hablo de procesos integrales, de no tener una relación alejada con el docente, de por el contrario, y que lo peor que puede pasar a un docente, yo no sé los docentes porque también a veces yo lo conversaba cuando realizaba el magíster en docencia. ¿Qué es lo peor que me ha pasado? Pues no saber una pregunta, no saberla y no la sé. Un profesor dijo, no, pues yo trato como de dilatar y lo traslado para la próxima sesión. Pues por supuesto, uno lo que puede decir es, mira, no conozco la respuesta, pero te puedo asegurar que en la próxima sesión te la voy a dar. Porque al estudiante no se le puede dejar con indagaciones o interrogantes sin absolver. Entonces, pero uno no puede sabérselas todas, Gonzalo. Y lo mismo también es replicable para el estudiante, porque el estudiante es como una esponja, asimilando conocimientos. Por eso se exige, y esto sí, creo que la palabra está bien utilizada, se exige que el profesor sea un educador, tenga un proyecto ético, porque no solamente basta ser el super profesional, pero si carece de ética no va a ser un buen docente, que sea también un conocedor en materia de educación. ¿Por qué? Porque le va a permitir los diversos instrumentos, las diferentes metodologías que sean eficaces para que el conocimiento llegue. Yo tuve muchos profesores que eran ministros de Corte Suprema, ministros de Corte de Apelaciones y de metodología cero. Y claramente eh, para mí, para mí era muy complejo entender algunos temas. Entonces, como la metodología fallaba, uno preguntaba, profesor, ¿qué va a entrar en la prueba? La tesis son 3 tomos. Entonces, era absurdo, yo creo que decirte que yo estudié algún tema, sobre todo en materia de procesal penal, procesal civil, constitucional, completo, no, yo siempre me presentaba con ausencias de estudio, decía yo solo sé que lo que estudié, ojalá me lo pregunten, porque si no, grave. Tuve durante mucho tiempo mucha opción exitosa de que me preguntaban casi siempre lo que yo estudiaba. Algún día seguramente habré sacado una nota reprochable y me tocó esmerarme para poder aprobar el ramo. Entonces, claramente, eso es lo que uno pide, las metodologías, esas preguntas tan inquisitivas. Dígame qué es esto y tiene un minuto y contando. No, genera bloqueo para el estudiante. Debe ser un docente que también busque la acción. Cuando yo te digo la acción, no es que nos vamos a ir, bueno, vamos a observar esto en tribunal. No siempre se tiene la posibilidad, pero sí que inste a ver a través de los diferentes medios cómo se da esa figura en la práctica, que traslade al estudiante, así sea por un instante, a la realidad, que sea un resolucionador de conflictos, que sea un experto en colaboración, que tenga un papel activo, pero no es el protagonista. El protagonista aquí es el estudiante. Y el estudiante viene a ser el que recibe el conocimiento, pero también el que lo aplica, lo analiza, lo transforma, lo convierte, lo cuestiona. Y ese estudiante a donde yo creo que también te digo, o sea, te lo digo muy respetuosamente, si tienes alguna duda, pregúntalo. No tengas miedo, no tengas temor, ni conmigo, ni con cualquier docente. ¿Por qué? Porque tú estás para recibir una información, pero también para cuestionarla. Porque el docente te traslada la percepción de él, quiéralo o no, quiéralo o no. Entonces, él viene a ser un facilitador del proceso, ¿ya? Y él no es el protagonista es el estudiante.
a través de este proceso de autoaprendizaje. Y por supuesto, un buen propagandista, esto me gusta mucho porque lo extraje de la concepción española, un buen propagandista de la educación, es decir, sus actos deben replicar con lo que se condice. Y con esto, digamos, era lo que yo quería buscar un poco en cuanto a la investigación académica dentro del rol universitario. Para recapitular un poco también, la misma debe basarse en un trabajo también realizado por personas y para personas, que también hace falta mucho esa cercanía. Debe ser una investigación factible, es decir, verás, yo no puedo investigar hoy por hoy si en Marte hay vida, porque ni siquiera los que son expertos lo saben. Han descubierto que el terreno de Marte, si se tiene una coraza protectora a 40, 45 grados de temperatura, pudiese algún ser humano sobrevivir siempre y cuando esté con ese vestido protector. Entonces, realmente ni siquiera se da una certeza. Entonces, lo que se busca es que sean temas o investigaciones factibles, aterrizadas, lógicas. Y por supuesto, ahora que te dije lógica, la aplicación de la lógica en las investigaciones. Alejémonos de esa memoria. ¿Qué dice el artículo 244? ¿Qué dice el artículo 102? ¿Qué dice? Y no, Gonzalo, yo te leo el artículo y tú me dices que entiendes, para que justamente a partir de esa interpretación obre el análisis querido. La investigación académica también va a ser un proceso incremental. ¿Cómo así, profesora? Va a ir desde lo más simple hasta lo más complejo. Vamos a partir de la gran pregunta del millón: ¿en Marte habrá vida? No lo sabemos. Pero seguramente de aquí a unos 5 o 6 años, cuando ya los estudios estén más descongestionados del COVID-19 y puedan focalizar su norte en otras áreas, seguramente vamos a saber si en Marte hay vida. Eso es esa es una posibilidad que se puede dar. Y claramente otros aspectos que también tiene la investigación dentro del rol universitario es que tiene la posibilidad de una u otra manera de contextualizar los problemas sociales en el mundo, o los problemas sociopolíticos, o los problemas socioeconómicos. Lo que se busca es que estas investigaciones no queden en el papel y se trasladen, por supuesto, a la realidad. Pues Gonzalo, esa era como la retroalimentación que yo, por supuesto, quería hacerte y no dejarla solamente a manera de sesión asincrónica. Así que bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No, profesora. Solamente tengo Ya, dudas cómo va a ser la prueba. ya. Si quieres lo dejamos para lo último, los últimos 10 minutos, para yo también explicarte bien, ¿ya? Bueno, profesora. Sí, no te preocupes que ese es un tema que tengo por supuesto contemplado porque es necesario dado que ya estamos próximos a. Bueno, entonces vamos a salir de esta diapo, ya, vamos a salir de esta diapo y vamos a incorporarnos en esta. Si el Microsoft Teams parece que estuvo ayer, a mí me alcanzó a funcionar bien, pero sí tengo entendido que hay colegas que les funcionó muy mal. Creo que como a las 10 de la noche funcionó bien, o 9:30 por ahí. Sí, a mí me funcionó bien en el transcurrir de. Bueno, ahí estamos. Se me está como pegando, así que vamos a obviar la cámara, que a veces siento que la cámara es lo que dilata un poco el tema. Bueno, ahí estamos compartiendo pantalla, sí. Ya, ahí estamos compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, Gonzalo, entonces, en tratando de que ya hablamos sobre lo que se entendía que era una investigación académica y en tratándose de que el desarrollo de tu segunda nota, que yo entiendo que es la nota que te debería arrojar la exhibición
entendiendo que ese es el gran objetivo. Esperemos pues que sea así. Claramente va a ser la presentación de un ensayo. Esa presentación de ensayo, y también vamos a hablar de ese tema faltando unos 10, 15 minutos para concluir, para mí es necesario que a partir de hoy yo te envío una suerte de temas que no son camisa de fuerza, siéntase lo dicho, pero que de una u otra manera, Gonzalo, te pueden guiar para, para la escogencia del mismo. ¿Por qué? Porque tú tendrás que realizar un ensayo en esa segunda nota. Y de lo que veamos el día de hoy, yo creo que ya te va a dar ir dando luces para la construcción de un ensayo como tal. Por supuesto, en todas las clases siempre se va a hacer hincapié o se va a hacer mucho énfasis en la construcción de un ensayo. Y la construcción es mucho más acotado, mucho más simple, mucho mucho más concreto y mucho más preciso. Entonces, de una u otra manera, que esa será la segunda nota, por supuesto, se hace necesario, por supuesto, ahondar y profundizar en ello. Si tienes algún tema que quieras, por supuesto, redactar el ensayo, que va a ser la segunda nota, casi que dando paso a la exhibición, si todo sale bien, no por ello pues dejaremos de abordar todos los contenidos que tenemos incluidos en el programa. Claramente manifestarlo, y esto sí te pido eh, la, la gentileza, si una vez yo enviándote los temas, tú me puedas contestar rápidamente, por lo menos de aquí al jueves o viernes, porque claramente hay que enviarte una pauta de cómo se va a realizar el ensayo y, por supuesto, lo que debe contener el ensayo para que tú también tengas una claridad, que tu pauta, por supuesto, sea la guía para que también te puedas ilustrar adecuadamente. ¿Ya? Y con eso, digamos, de una u otra manera, como yo te lo dije, podemos dar lugar a lo que se pretende con el módulo de bases de la investigación jurídica, que no es más que sentar justamente las bases para el proyecto de investigación, que por supuesto es mucho más demandante como tal. Entonces, sin mayor dilación, vamos a dar lugar a lo que tenemos proyectado y por supuesto vamos a ir paso a paso, pero sí ya es necesario la escogencia del tema, dado que ya estamos a puertas de esta unidad 1 y muy probablemente la idea es que tú tengas aproximadamente un mes y medio para la elaboración del ensayo, tiempo suficiente para ello. Cuando hablamos de investigación, en especial en el ámbito educativo, nos encontramos ante un conjunto de informaciones documentales, que ya eso creo que de manera correcta, de manera sinérgica, que tú debes, por supuesto, Gonzalo, conectarla. Esta información, bueno, de ahí que surjan los trabajos o los llamados trabajos académicos. Esta información puede ser presentada fundamentalmente en tres formas distintas, según el tipo y alcance de la investigación que se está realizando, acorde también, Gonzalo, a las exigencias de la institución, así como el título al cual aspires. Por supuesto, nosotros vamos a delimitarnos a la tesis, a la tesina, a la monografía, y hemos incluido, dadas las circunstancias, el ensayo y la memoria de prueba. Y la memoria de prueba, entendiendo que es el requisito crucial para que ustedes también puedan ostentar el título, ¿ya? La memoria de prueba viene a reemplazar un tanto los conceptos de la tesina, ¿no? No es una tesis en sí, es una tesina un tanto con un rigor de requisitos, pero que claramente, que ya también, si me permites, lo veremos un poco más adelante, cuáles son esos requisitos que la Universidad de Aconcagua exige para la presentación de la memoria de prueba. Entonces, la investigación académica se centra, digamos, en estos tres ejes estructurales. El ensayo viene a ser un documento muy complementario y muy precario, ¿ya? Que claramente no lo incluimos de estas
dentro de estas investigaciones académicas, porque el ensayo en su gran mayoría, Gonzalo, y aquí va el primer elemento para ilustrarte sobre el posible trabajo que tú vas a presentar, y va muy incorporado la opinión del autor. Y si bien en las tesis, en las tesinas y en la monografía también están insertas, de todas maneras esa opinión del autor requiere una contrastación, es decir, un método o un mecanismo que contraste la tesis o la teoría que él está planteando. Me explico mejor. Yo digo que el COVID-19 va a hallar su vacuna en el año 2022. Profesora, ¿usted cómo dice eso? Porque investigaciones en el año de 1906, a donde se dio la peste negra, da lugar a que solo existió la vacuna 24 meses después. Por ende, dado las características virológicas que tiene el SARS-CoV-2, pues claramente nos da a pensar eso. ¿Qué me va a corroborar esa tesis? La investigación, el tiempo, las autorías, los procesos experimentales, los procesos de carácter exploratorio, las realidades actuales o globales en este caso, me va a permitir a mí hacer ese contraste. Mientras que el ensayo es muy breve, de hecho el ensayo debe llevar un máximo acápite de 4 a 5 hojas, no más, no más, porque en ella está contenida una suerte de pensamiento por parte del autor que en cierta manera viene a ser validado por algunas expresiones o manifestaciones que incorporan el ensayo, referenciando a otros autores como para validar lo que él está opinando. ¿Ya? Eso como primer elemento en cuanto al ensayo. Pero alejémonos un poco del ensayo. Volvamos a nuestros 3 elementos en los cuales estamos fundados para el trabajo académico o la investigación académica. El primero de ellos, la monografía. Y la monografía consiste en un trabajo fundamentalmente documental, de carácter descriptivo, a partir de una investigación bibliográfica sobre un tema específico y claramente delimitado. La monografía, Gonzalo, es la antesala de la tesina y antesala de la tesis. Mucho se ha dicho en cuanto a la memoria de prueba, que la memoria de prueba viene a ser una monografía. La memoria de prueba está en un lapso interregno o está en la mitad entre la monografía y la tesina. Además, es una terminología que no es muy usada en todas las latitudes en cuanto en materia de investigación. ¿Por qué razón? Porque lo que generalmente se menciona es la monografía. La memoria de prueba, Chile, Argentina y todos los países pertenecientes al Cono Sur. En el caso de México, en el caso de Costa Rica, son países a donde la conceptualización de la memoria de prueba ha tenido mucha vigencia y está como en este sándwich, permíteme el término. Pero verdaderamente el concepto generalizado es la monografía. Y bien se indica que la monografía, su mayor fundamento es que sea documental. Siempre vamos a tener investigaciones de tipo documental, pero también de tipo descriptivo. Van a describir una situación como tal. A partir, por supuesto, de una referencia bibliográfica, a partir de una postura bibliográfica, es decir, tú te matriculas con uno o con 2 autores. Yo te pudiese decir en materia procesal civil, matricularnos con Cristian Maturana, por ejemplo, o en materia del garantismo constitucional con Luigi Ferrajoli, porque va a ser como tu autor parámetro, quien te va a aclarar por lo menos las dudas iniciales. En el camino de la monografía, tú puedes estudiar muchísimos autores, pero se trata también de tratar de delimitar
porque la monografía estamos hablando de alrededor de unas de 35, según las normas APA, de 35 a 60 páginas, a 55, 60 páginas. Por ende, si tú llegas a extralimitarte con una cantidad de autores, no vas a llegar rápidamente a las nociones conclusivas necesarias, ¿ya? Su extensión es más bien breve, ya que no persigue demostrar algo, sino que trata de un trabajo más reflexivo de parte de quien lo elabora. Y por eso lo importante de la memoria de prueba que se le quiso dar como esta distinción, porque la memoria de prueba sí tiene cierta rigurosidad. Y aquí sí importa mucho la reflexión del estudiante en la memoria de prueba, pero también importa que el estudiante se haya valido o validado de ciertas tesis ya existentes y fundamentadas para poder demostrar su breve teoría. En la monografía esa exigencia no existe. Sin embargo, las monografías si encuentras, si hallas que el estudiante tiende a absolver, o el monógrafo en este caso, tiende a absolver esa pregunta-problema. Porque la monografía no deja de tener la estructura de un proyecto de investigación que muy seguramente lo daremos ya en la próxima sesión y la retroalimentaremos en la siguiente. ¿Ya? Que obviamente es la introducción, los objetivos, el planteamiento del problema, la delimitación del problema, la formulación del problema, la justificación del problema, el marco teórico, los resultados, bueno, muestreo y resultados, y por supuesto las conclusiones y la reflexión final. La investigación jurídica tiene una particularidad, yo también te la dije, no tiene hipótesis. Sin embargo, yo en este momento sí la suelo incluir porque es importante que el estudiante a través del método de investigación científica, que también se le ha presentado con este autor, Gabriel Álvarez Undurraga y Hernández Sampieri, perdón, ellos de una u otra manera, ellos sí plantean la hipótesis como una especie de teoría o supuesto que debe ser comprobado durante el transcurrir de la investigación. Entonces, la monografía es algo más bien breve, que tiene cierto margen de acción por parte del autor en el sentido de que esta puede ser documental y que se puede imprimir la voluntad, el querer, la intención del mismo. La tesina también está como en una postura de sándwich, porque está entre la monografía y la tesis, eso está clarísimo. Está como de la manito de la memoria de prueba. Y la tesina sí se parece a una tesis, pero no llega a ser. Y la razón para esto es la extensión. Las tesis están más allá de 100 páginas. Por eso lo que han presentado recientemente las colegas, o las futuras colegas en este caso, que he sido su asesora de tesis, son tesis, no son memorias de prueba, son tesis. Y eso fue lo primero que yo les dije, pero como yo también les dije, no, no voy a complejizar más el proceso porque claramente el contenido está muy bien, está muy sólido. Pero no son memorias de prueba, son tesis, porque ya traspasaron las 100 hojas. Una memoria de prueba debe ser entre 60 y 70 páginas y debe llegar rápidamente al episodio conclusivo. No puede ser que se dilate tanto como es la tesis, porque en la tesis, como su nombre lo indica, y en la tesina, ustedes sí o sí tienen que plantear una teoría. Es obligatorio. Y el objetivo principal de la tesina es demostrar que el estudiante está capacitado para elaborar un trabajo de investigación. Es decir, yo puedo cumplir el rol de investigar a través de la presentación argumentativa y de la presentación expositiva, porque la tesina debe sustentarse, la monografía no, el ensayo no, la memoria de prueba no. Sin embargo, recuerda tú que hay algunas instituciones o entidades universitarias que exigen que la memoria de prueba sea sustentada, ¿ya? Y eso depende también mucho del reglamento interno, como ya veremos cuáles son los requisitos para la memoria de prueba,
que establece la Universidad de Aconcagua. Pero claramente no hay una exigencia de sustentación en la memoria de prueba. En la tesina sí, y en la tesis, por supuesto, con mayor veras. Vamos a subir un poco acá el link. Entonces, por lo que refleja, sí, siempre va a reflejar la postura personal del tema analizado, pero aquí va a estar limitada por las diferentes tesis o hipótesis, o teorías más bien, o supuestos, en los cuales el autor se fundamentó. Reitero, yo basé mi tesis de máster del primero en la postura que tenía Saskia Sassen sobre la migración. Me encantó, me fascinó, enloquecí. Después me metí un poco con María Emilia Tillú, a veces me arrepiento un poco, pero ya fue, en el tema de la xenofobia y la discriminación existente frente a los procesos migratorios. Y luego terminé un poco entre mezcla entre María Fernanda Vázquez Palma y Carolina Stephanie. Solo utilicé un autor jurídico, que fue Robert Alexi, donde hablaba de la teoría de la proporcionalidad de los derechos fundamentales, y empecé un poco a desglosarla frente a todos los derechos que contempla la migración, pero que claramente esa era una tesis. Mi tesis tuvo 132 páginas, ¿ya? Que ahorita en el máster que estoy culminando, dije que no iba a ser esa tesis tan larga. Y no la voy a hacer sola, sino que la voy a hacer en pareja, porque de verdad que es muy complejo el proceso, muy tedioso, muy agotador, por no decirlo menos, pero la satisfacción de llegar a la resolución de la hipótesis es maravillosa. Porque claramente en la medida en que uno va investigando, que esto es una cultura, uno va encontrando nuevas visiones y nuevos matices de que no puede ser todo ni blanco ni negro, sino que siempre va a haber un término medio. Entonces, lo que se pretende, al igual que la tesina, perdón, al igual que la monografía, es que está sustentada en fuentes secundarias. Yo no me atrevería solamente a decir en fuentes secundarias, es decir, en bibliografía complementaria. Siempre en la tesina y siempre en la monografía, aún inclusive en el mismo ensayo, siempre va a haber una bibliografía obligatoria y de base, ¿ya? Que de una u otra manera, eh, les va a permitir a ustedes, por supuesto, explorar verdaderamente cuál es el sentido del proyecto de investigación. Hoy se pusieron de acuerdo mi padre y mi madre. Ya. Bueno, sin embargo, sí, se pusieron de acuerdo, discúlpame, Gonzalo. No se Sin preocupe. embargo, Pero si es muy urgente, conteste. no, tranquilo, perdón, discúlpame, no te preocupes, no te preocupes, es algo más bien accesorio, pero claramente en Colombia son apenas las 9 de la noche, así que cuando concluyamos la clase apenas serán las 9:10, 9:15, y es una hora perfectamente eh, Temprano, llamable, claro. digámoslo así, llamable. Bueno, Gonzalo, te comentaba que la monografía, la tesina, el mismo ensayo, se puede basar también en bibliografía obligatoria. Y tenemos estas fuentes primarias, que son las fuentes textuales, las fuentes documentales, pero también tenemos una suerte de fuentes secundarias que de una u otra manera vienen a cumplir el rol de la bibliografía suplementaria. Si tú te das cuenta, en todos los programas está esta frase que no deja de ser, importante. Por ejemplo, yo te pudiese decir una fuente primaria del derecho es la Carta Política. Son cada uno de los códigos, ¿ya? Esa es tu fuente primaria, ¿ya? Esa es tu fuente a donde tú te vas a dirigir si verdaderamente, en el caso del joven, hay un incumplimiento respecto a ese
gran y famoso artículo 19, ¿ya? Después de ahí, ¿tú qué haces? Empiezas a escudriñar y a buscar a partir de las leyes específicas cuál protege la discapacidad y, por supuesto, cuál materializa los procesos de inclusión. A partir de ese momento, tú empiezas a categorizar fuentes, búsquedas o informaciones secundarias. Mucho se ha dicho que son textos basados en hechos reales, ¿ya? Claro, reitero, la ley Zamudio existe porque sucedió este caso tan aberrante. La ley Gabriela igual, la ley Cholito igual, ¿cuál es la ley que prohíbe la injerencia de alcohol? Se me escapa, regálame un segundo, por favor. No me puedo quedar con la duda y dejarte con la información. Ley que prohíbe la injerencia de alcohol. Ay, se me escapó, la tengo Esa en no la es punta de... tolerancia cero, ¿no? Así se llama, creo, No, ¿no? tiene, tiene un nombre particular. Ley tolerancia cero. Tienes toda la razón, Gonzalo. Muchas gracias. Ley tolerancia cero, perdón. Entró en vigencia en el año de 2012 y entra como una modificación de la ley de tránsito. Entonces, tomamos el ejemplo. La ley de tránsito es la ley de base, claro, por supuesto, teniendo la carta política de fondo. La ley de tránsito es la fuente primaria, pero tú te vas a ir a la fuente secundaria o a una fuente complementaria, cuál es la ley específica, en la que de una u otra manera, en la que de una u otra manera condena y recrimina la injerencia de alcohol como tal. Entonces, y por supuesto las consecuencias que de ello deriva. Entonces, todo de una u otra manera van a estar presentes, tanto las fuentes primarias como las fuentes secundarias. Por supuesto, más adelante, cuando veamos la creación de un proyecto de investigación, no te voy a decir, mira, Gonzalo, estas son las fuentes primarias, estas son las fuentes secundarias. Una fuente secundaria es una revista, una fuente secundaria es un artículo, una fuente secundaria es una opinión, una fuente secundaria es los medios masivos, las noticias en la televisión. ¿Por qué? Porque ellos extraen, eso es como cuando estamos en 24 horas y Gonzalo le pregunta a la periodista, María, bueno, ¿cómo está hoy el desierto florido? Cuéntanos de tu experiencia, ¿cómo estás allá? Tú que estás allá, cuéntanos. Entonces, claro, María va a exponer y a presentar lo que ella observa. No, el desierto florido, hoy por hoy está precioso, pero qué lástima que no pueda estar visitado por extranjeros, cuando son los extranjeros quienes alimentan este desierto a través de sus divisas. Fíjate, ella está planteando su opinión. Es una fuente de carácter secundaria. Pero el origen también en sí, las noticias son fuentes secundarias. ¿Por qué? Porque aunque ellos digan que contrastan, que validan, o la primicia, ¿no? La primicia, la fuente real es la persona que originó esa primicia, ¿ya? La fuente real fue desde el mismo momento en que el Congreso, por una mayoría, a pesar de los quórums tan restrictivos que nosotros poseemos, aprobaron el retiro del 10% de las AFP. Pero la noticia no es, la fuente primaria no es el noticiero. La fuente primaria es el Congreso, que a través de la iniciativa legislativa, que es una técnica de investigación, que ya también la veremos mucho más adelante, estableció un proyecto de ley que autoriza tal acto. No sé si me hago entender, Gonzalo. Cuéntame tú. Sí, profesora. Ya, muy bien. Los textos son fuentes primarias. ¿Por qué? Porque cualquier texto, ya, ahí estamos. Cualquier texto ha sido producido por un proceso de investigación seria, validado a través de las diferentes conjeturas y de las diferentes teorías, y que de una u otra manera
también ha sido filtrado o editado a través de la experticia de los procesos editoriales. Entonces, cuando una persona saca un libro, no significa de que, no, aquí está el libro, yo lo escribí y tú me lo publicas. No, hay una suerte de pasos o etapas en las cuales se filtran, se corrigen muchas, porque si bien se proyecta, se proyecta que el que suscribe un libro o el que presenta un libro muestra un poco de su visual, no significa por ello que sea la única visual que va a tener el libro o el texto como tal, porque si no pierde el sentido. Ya cuando uno tiene la posibilidad, en el caso de que yo me tomé el trabajo de leer el libro de Michelle Obama, me pareció eh, un texto, yo pensé que iba a conocer de la vida de ella, sí, en efecto, pero ella habla a través de sus propias historias y sus propias historias son fuentes primarias porque está basada en hechos reales. Entonces, claro, yo me imaginé que ella iba a contar lo idílica que tenía la relación con el presidente de los Estados Unidos o con el primer presidente negro de los Estados Unidos de raza afroamericana. Y lo Bueno, cuenta, pero muy implícitamente, muy delicadamente. Y cuenta más bien todos los desafíos que se le predicaban a él ante las expectativas. Ella dice en su libro, lo más frustrante es la expectativa no satisfecha. Entonces, claramente ella empieza a contar también de todos los programas que ella abanderó y que ella lideró, todo el papel que desenvolvió en las Naciones Unidas, todo el papel que tuvo con la FAO. Y es muy interesante, yo lo compré realmente en un aeropuerto, como dice mi esposo, eh, eh, seguramente te sobraba algo de dinero de lo que yo te había dado, porque yo le dije, tengo estos dólares y ya me toca gastarlos sí o sí. Entonces dije, nada, me voy a comprar el libro, ya que han hablado tan regular del libro, me lo voy a comprar. Y el libro tenía mucho prejuicio, pero el libro es maravilloso. A mí, por lo general, me encantó. También depende mucho de la visual del lector. Y es lo que yo también te quiero decir con las tesis. La tesina y la tesis, ahora la tesis sí, viene a ser este compilado y este resumen. Mucho más riguroso, Gonzalo, pero mucho más riguroso. Ambos se trata de una investigación profunda de carácter no solamente teórico como te lo exige la monografía o como inclusive te lo puede exigir la tesina. Tú en la tesina, tú no estás en la obligación eh, de, de dar a ciencia cierta esa respuesta absoluta. Al final puedes dar una respuesta también tentativa y supuesta. Pero la tesis sí amerita esa respuesta. Y en tal dimensión de que la teoría debe comprobarse y en su defecto inclusive en algunos casos refutarse, ¿ya? Y el objetivo primordial en el caso de la tesis es que el investigador aporte un nuevo conocimiento. En las anteriores dos, no, no. Y aquí se hace imperativo la observancia de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Por tanto, el investigador aquí tiene que ir al terreno. Yo no puedo hablar de migración si ni siquiera conozco las compañías. Inverosímil. O si ni siquiera conozco tierras blancas, que son las zonas donde hay mayor población de migrantes. Entonces, es la exigencia máxima de exigirle al investigador dar alcance a la respuesta que él planteó como una hipótesis. Yo aquí coloco que la tesis está por el orden de las 50 páginas. Esto lo revalúo. Recuerda que también yo dicto estas clases en muchos sitios y me tengo que también que ajustar a una suerte de requisitos conforme a las instituciones, pero las tesis, como bien lo dice Hernández Pierre, están alrededor de 50 a 100 páginas, 120 páginas, las tesis.
De hecho, Hernández Sampieri dice que no hay un límite para la presentación de la tesis, porque esta no es acotada, esta es profunda y extensa. Y aquí vemos, por supuesto, entrando un poco a la memoria de prueba, las diferentes distinciones. Tesis, un trabajo de investigación científico, otra versión, porque no es acotado, Gonzalo, es un trabajo extenso. Ahora bien, si lo vemos desde el punto de vista que está la diapo, recuerda que tanto en la monografía, tanto en la tesina, como en la tesis, en el caso de la tesis también hay una subtesis. Me voy a explicar mejor. Siempre hay una teoría que abordar y que es producto de ese diseño dogmático jurídico o de campo. Es decir, desde el punto de vista textual y desde el punto de vista del terreno, en el cual debe incluirse la recolección de datos, porque es lo que te va a permitir a ti dar respuesta a esa tesis. Y resulta que la memoria de prueba, como bien se ha dicho, puede ser una suma de una tesis, pero no una tesis de grado, una tesis desde el punto de vista como teoría, como supuesto, como hipótesis, como tentativa. Espero darme a entender. La suma de un ensayo, la posición concreta y precisa del investigador y el proceso de investigación. Eso es lo que se dice que es una memoria de prueba. Por ende, si desglosamos o dividimos, el ensayo viene a ser ese razonamiento, mira qué interesante, argumental, lo que te da a ti una flexibilidad para la elaboración de cualquier contenido o tema. Mucho se ha dicho que el ensayo es un tipo de texto que se desarrolla en prosa. Cuando escribimos estamos desarrollando en prosa, pero que de una u otra manera insta o invita al posible investigador o autor a analizar, a interpretar, a explorar, a evaluar un tema. Repitamos, explora, analiza, interpreta y evalúa un tema. Razona un tema, en el que sobre la base de ciertos supuestos o datos, un autor examina un tema que a su juicio es problemático. Tú puedes hablar en un ensayo del COVID-19. Va a ser un ensayo que no va a quedar con una resolución definitiva porque el COVID es mutable hoy por hoy. Pero puedes hablar de las distintas perspectivas que ha impactado el COVID en el trabajo, en la educación, en la salud mental, para poder llegar a una conclusión eventualmente convincente. No tiene que ser categóricamente convincente. Entonces, si nos pidiesen definir qué es un ensayo te va a permitir a ti estas 4 o 5 acciones. Explorar, observa tu entorno. Un ensayo que puedes hacer, y te voy así a dar el requisito único. Un ensayo es contar una historia desde tus ojos. Y puedes hacer el ensayo sobre lo que le pasó a Marcelo. Puedes cuestionar hoy por hoy porque tienes los elementos de base reales que vulneraron la inclusión en el país, que vulneraron categóricamente un elemento tan crucial y tan vital como es la discapacidad, como es el respeto a la diferencia. Y puedes cuestionar categóricamente los valores de solidaridad replicables en los entornos laborales y la invisibilización
de los patronos o empleadores, que es una vulneración de sus derechos fundamentales, de Marcelo. Me dijeras a Marcelo que una tutela los lleva por delante. De verdad. Claro. Podrías escribir eso. Mira que te doy una idea. Sí, profesora. Sería una Mira buena que te idea. doy una idea. Sería súper interesante, pero tú eres quien decides al final. Yo mañana te envío el listado y tú, por Claro. supuesto, tienes que tomar la decisión como tal. Y la Profesora, en este investigación, caso hay que cuéntame, mostrar un avance. ¿cómo? En este caso, para la segunda nota hay que mostrar un avance o no. No, 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 Gonzalo. Ya vamos a hablar de la prueba. Déjame terminar un poco con la Bueno, diapo. Yo sé que ya estamos pasaditos de minutos, pero recuerda que también siempre empezamos con este desfase de 10 minuticos y que obviamente no podemos cerrar la sesión sin explicar de qué va a tratar la prueba, que va a ser de claro. forma asincrónica, no va a ser de forma sincrónica, para nada. Y que claramente pues lo que se pretende es establecer una prueba eh, de control, pero a través de textos. Ya te voy a explicar lo que pretendo hacer. Muy simple, no voy a complejizar el proceso, porque a mí lo que me interesa es que tú al final, si tú logras redactar e incorporar los elementos de un ensayo que yo quiero, que yo espero, no solamente que quiero, que espero, creo que con eso el soporte de bases estaría, ¿ya? Indistinto que sigamos avanzando con los temas. Por eso es fundamental que tú entiendas lo que es una memoria de prueba y lo que es puntualmente un ensayo. Si yo te dijera qué es memoria de prueba, los tres que están contenidos en la DEAP. ¿Por qué? Porque la memoria de prueba también requiere una investigación. No puede ser ni a tontas ni a locas. Y una investigación que se base también en un tipo de estudio de carácter exploratorio, pero también de carácter empírico, que permita una comprobación. Sumado, por supuesto, a la recolección de datos y un elemento de base que es la interpretación de normas jurídicas, porque nosotros estamos estudiando investigación jurídica. Reitero, el ensayo, que es en este caso puntual, lo que nos interesa, dadas las circunstancias, claramente es un texto en el que se razona, en el que se argumenta, en el que se analiza, en el que se explora, que tiene, Gonzalo, un encabezamiento, un centro y un desarrollo conclusivo. Pero tú no los divides así, desarrollo conclusivo, 2 puntos, no, centro, 2 puntos, no, no, Gonzalo. Yo presenté un ensayo en mi área de políticas públicas que te lo voy a compartir un segundo para que tú veas qué es lo que yo pretendo. Porque los ensayos plantean la postura del autor, inclusive esta postura de carácter personal. Es un género literario, también tienes que saberlo, pero que se ha convertido hoy por hoy en un género didáctico, dado que es muy utilizado por las universidades. El ensayo puede ser de distintas maneras. Bueno, ya que estamos con la parte de el proyecto de investigación, que obviamente ya esto requiere de mayor precisión. Y aquí sí ya, obviamente yo prefiero dejar de compartir para darle cabida a la próxima sesión o bajo la sesión asincrónica para efectos de poder explicarlo con más calma, porque eso es más delicado y es importante. El ensayo puede ser de carácter histórico cuando tienes por sentado procesos o antecedentes históricos. El ensayo puede ser interpretativo cuando tiene por objeto interpretar una determinada situación o determinada ley.
El ensayo puede ser argumentativo cuando vas a desarrollar analíticamente una ley. El ensayo puede ser descriptivo cuando vas a describir una situación a partir de la presencia o existencia de una ley. No te preocupes que yo te voy a enviar también un texto de lectura en el que te va a permitir a ti, muy cortita, no tiene más de 2 hojas, en el que te va a permitir a ti visualizar exactamente qué es un ensayo. Ahora bien, permíteme mostrarte, lo muestro porque ya está calificado, entonces por lo menos uno puede decir que lo hice más o menos bien. Déjame mirar aquí, máster en gobierno, territorio y políticas públicas. Te voy a mostrar cómo yo proyecté un ensayo, para que tú igualmente, vamos a ver si lo podemos visualizar, aquí está. No sé si se visualiza, Gonzalo. Ahora sí. Ya. Y yo le coloqué el título del ensayo, La migración familiar, una necesaria política de Estado con enfoque de derechos humanos en Chile. Al iniciar estas líneas, solo viene a mi mente el recuerdo de una breve estancia en Santiago de Chile y en la espera de un colega, en plena plaza de armas del centro, escucho de manera aleatoria o al azar a un migrante de nacionalidad colombiana. Lo deduzco por su acento puntual. Aquella persona se llama Mario y he decidido en mi espera conversar con él. Mario es migrante en situación de calle, reside junto con su grupo familiar en un centro de asistencia social. Es inevitable no indagar las razones que motivaron su llegada a Chile, y en una fluida conversación voy encajando las piezas del título de este escrito, al extender su relato a sus expectativas, necesidades, intranquilidades producidas por el flagelo del conflicto armado, generadas a causa de grupos al margen de la ley. La Organización Internacional para las Migraciones define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera. Teoría. Explico qué es la migración familiar y empiezo a relacionar lo importante que es la familia como centro de cohesión social y desarrollo de la sociedad, tanto en los países de origen como de destino. Y es a partir de ahí que se pondrán los diversos argumentos que la circundan para concretarla en una política de Estado con enfoque de derechos humanos. En este ensayo se pretende visibilizar a la familia migrante como uno de los objetivos de una política de Estado, en un sentido humano y concordante con los compromisos internacionales suscritos por Chile. Empiezo a hablar de la realidad migratoria, empiezo a meter un poco el elemento del Estado garante, empiezo a incorporar autores, por supuesto en este caso a Michael Mann en un texto que se llama Los poderes autónomos del Estado. Y claramente hago que el principal problema es que la mayoría de las definiciones contienen 2 niveles de diferentes análisis, el funcional y el institucional, cuando se refieren al Estado como un compuesto de arena a donde las funciones como tal no están definidas y lo que predomina es una visión mixta. Es muy acertado cuando se habla de Estado como ese sistema integrado de instituciones que operan bajo el marco de una centralización territorial, donde las relaciones sociopolíticas demarcan los procesos de dominio e inclusive en algunos aspectos está limitando el ejercicio de sus propias funciones a través del uso de la fuerza excesiva o de la violencia. Bajo esta composición y bajo la mirada del autor recién referenciado, pretendo visualizar a Chile en una estructura compuesta por instituciones creadas para la protección y resguardo de la familia, así como del desarrollo de las personas individualmente consideradas, entre ellas la Defensoría de la Niñez, Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia y Sename. Pero en la práctica, su eficacia se ve notoriamente limitada. Debido a ello, el Estado le es indispensable relevar su rol extensivo en las familias transnacionales, pues el concepto es único, aplica para nacionales y para migrantes. Se hace exigible a partir de los protocolos internacionales existentes que permite establecer políticas públicas coherentes y congruentes, más articuladas a las necesidades de un contexto que clama comprender las necesidades de la familia, de los niños, de los jóvenes
de los adultos mayores, pues todos ellos son familia. Explico qué es nuevamente la migración familiar, explico las razones por las cuales está constituida la migración familiar y empiezo a concluir ya en la última página. Como conclusión, son muchos los interrogantes por disolver. ¿Cuál es la realidad actual de la migración familiar? ¿Se ha tenido debidamente en cuenta la contribución de la migración familiar al desarrollo? ¿Cuál es el costo social de la migración? ¿Cuáles son las vulnerabilidades específicas de la migración de los menores derivadas de la separación familiar? Debido a tales indagaciones, prefiero darle cabida a una segunda parte del texto en una próxima oportunidad. Dejo abierta la falta de un mecanismo apropiado para la colaboración entre los países, la cooperación transnacional entre los estados y los interlocutores no estatales es crucial para minimizar el costo social y optimizar los beneficios de la migración familiar. Se instará siempre a ampliar el diálogo y la colaboración sobre las cuestiones relativas a la migración familiar, a escala local e internacional, con miras a promover la adopción de programas y políticas coherentes que se centren en las familias afectadas por la migración. Si bien no existe un remedio para todos los retos y desafíos relacionados con la migración familiar, ignorar lo que la migración familiar representa desde su arista positiva es casi que generar una invisibilización a una de las estructuras fundamentales de la sociedad, cuál es la familia. Son muchos los organismos ocupados de los procesos migratorios a nivel mundial, la ONU, la OEA, la OIM, donde se propende al bienestar de los migrantes y en su condición humana a la no discriminación y en su condición de sujeto supraterritorial por la esencia de los derechos que con ellos se liga y desplaza. Migrar es un derecho humano y la familia siempre será el sujeto colectivo cuyos desafíos de orden internacional y desde la perspectiva de los derechos humanos trasciende el actuar interno y centraliza en su quehacer a cada uno de los estados. Es imposible no culminar con el enclave entre poder ejecutivo y legislativo para garantizar una verdadera respuesta fundamentada a la migración familiar. Las leyes deben ser concordantes a los protocolos internacionales suscritos y ratificados por Chile y de parte del gobierno. Políticas justas y eficaces frente a los desafíos reales de la migración en cuanto a las complejidades de tránsito, origen y destino. Por ello, la migración familiar es una política de Estado. Muy breve, fueron 5 páginas junto con la bibliografía que también dan cabida a, porque obviamente hay frases que no son de mi autoría y no puedo caer, por supuesto, en un plagio. Ese es un ensayo. Ese es un ensayo que te va a permitir a ti orientarte. Por lo menos vamos a seguir, por supuesto, desmenuzando el ensayo para que tú tengas las herramientas y las competencias. Pero si algo claro te puedo decir el día de hoy es que tú puedes escribir sobre lo que sucedió con Marcelo. Porque la exigencia, el rigor es menor y te permite, por supuesto, implementar y plasmar tu propia percepción. Gonzalo, preguntas, por lo menos en cuanto al contenido. Vamos a hablar de la prueba cortito. No, ¿Alguna profesora, pregunta? por ejemplo, también se puede tratar entonces sobre lo que está pasando en Iquique, por ejemplo, sobre la migración de los venezolanos. No sé si usted vio las noticias. No, Gonzalo, por Dios, me has noqueado en 2 oportunidades. No tenía ni idea. No tenía No, no ni idea. sabía. ¿Qué está pasando? Por favor. Es que lo que pasa es que en el norte llegaron buses llenos de venezolanos y ahora se ¿Hace encuentran en los cuánto? colegios. ¿No ¿Perdón, eran profesor? de, no eran de haitianos provenientes No, de venezolanos. Providencia? Venezolanos llegaron a Iquique, Ya, ya, ok, pero no se ya. sabe por dónde pasaron. Según la gente dice que pasaron por un paso no habilitado. Mentira, Gonzalo, te estoy mintiendo. Sí sé la noticia, claramente. No, no, sí lo sé, que los descubrieron unos motoristas. Fue hace poquitos días. Sí, sí vi la noticia. Sí, no, tienes la absoluta razón. Gonzalo,
Yo no te puedo limitar en la temática del ensayo. Te voy a dar un listado, pero claramente la mejor invitación que yo te puedo hacer es hoy por hoy es, piensa que quieres escribir. Date la oportunidad sobre lo que quieres escribir. Porque en esta cátedra voy a manejar un poco de, bueno, por las circunstancias igualmente, la flexibilidad para que tú también puedas dar cabida eh, a un desarrollo propio de lo que tú quieras escribir, porque tienes la oportunidad, no hay un rigor. El formato está claramente y tú vas a recibir tu pauta, pero tienes la posibilidad de plasmar tu opinión y esa oportunidad es valiosísima. Tú puedes escribir sobre lo que desees, hoy por hoy sobre lo que tú desees. De hecho, mucho se dice que los ensayos son el mejor ejercicio para los periodistas. Los periodistas que casi que toca forzarlos a redactar ensayos como una especie de ejercicio o preámbulo para el desarrollo de los artículos en los periódicos. Entonces, el gran ejercicio es ensayo, 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 hasta que ya queda perfeccionado el artículo. Gonzalo, la prueba. Claro. La prueba por agenda está programada para el próximo, entiendo que es el próximo, ¿qué? ¿6 de octubre? El próximo martes, Ya. creo Bueno, que es 6 de octubre. 6 de octubre. El próximo martes vamos a tener nuestra sesión asincrónica. Yo te voy a enviar todo el temario de la creación de un proyecto de investigación y lo retroalimentamos en la clase uy, del, espérate, estoy mal. Ya, del 13 de octubre. Ya. El 6 de octubre, es que no quiero hacer la prueba el 6 de octubre. Yo siento que todavía hace falta material. Déjame pensar un segundo, Gonzalo, un segundo. Un segundo. Pues claro, falta la creación del proyecto de investigación. Ya. Gonzalo, mira, te propongo lo siguiente, para no alterar la planificación que yo tengo, porque también se me hace muy crucial el 13 explicar la retroalimentación del proyecto de investigación. El día 13 de octubre, la prueba no la voy a realizar el 6, la prueba la voy a realizar el 13. ¿Entendiendo por qué? Porque necesito retroalimentar lo que se considera un proyecto de investigación, ¿ya? Para que también tengas esta claridad. ¿Y la prueba cómo va a ser? Una vez yo retroalimente el 13 de octubre, cómo está constituido el proyecto de investigación, te enviaré ese día, previa retroalimentación, por eso se me hace necesario explicarlo y dar cabida a todo lo que necesito de aquí al 13, te enviaré un pequeño control. ¿Cómo así, profesora? Un control basado en un texto, ¿ya? Y conforme a ese texto, tú vas a responder 3 preguntas. Ojo, que tiene mucho que ver con la parte introductoria de bases de la investigación jurídica, cuál es la presentación de la teoría del caso. ¿Ya? De todas maneras, ese control que es entregado el 13 de octubre para entrega a esta docente el 16 de octubre, porque ya no podría extenderlo más. Es más, el 17 de octubre, sábado 17 de octubre, para que también tengas el tiempo suficiente, ya ese es el límite que puedo dar, cuestión de que yo pueda colocar la nota ese fin de semana. ¿Ya? Eso me va a permitir a mí, con Entonces está cierto el margen, 17 de octubre. sí, A ver, definitivamente, déjame ver. definitivamente. Entonces,
ese día te entrego el control, lo retroalimento, es decir, te lo presento, te lo explico, qué quiero yo de ese control, y se entrega el 17 como si fuera un trabajo, por supuesto. ¿Ya? Y la segunda nota es el ensayo. Por ende, nuestro focus va a ser, aunque tú tengas la noción de lo que es un proyecto de investigación, nos faltó explicar la memoria de prueba y los requisitos de la memoria de prueba que también irán en la sesión asincrónica, pero que también se van a retroalimentar el 13 de octubre, ya serán elementos suficientes para yo poderte evaluar. Pero no el 6 de octubre, está muy encima. Entonces, la prueba del 13 de octubre que se entrega hasta el 17, este Sí, vendría siendo una nota, una o nota, la primera el nota, 50%. 50%, sí. No tenemos, Entonces, esa va a ser una prueba escrita. va a ser una prueba escrita, claro. Sí, va a ser una prueba escrita, Ah, Gonzalo. Sí, 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 por supuesto. Y el ensayo también es escrito. Ese es el manejo que le voy a dar. bueno, muchas gracias. Sí, no, ese es el Porque esa manejo. fecha sí está bien porque el 13 tengo prueba de procesar. Ya Entonces, lo estaría entregando yo creo que el sábado.